¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso de mecánica analítica. El día de hoy nos enfrentaremos a uno de los problemas más fundamentales en la física, el cual se denomina el problema del campo central o el problema de los dos cuerpos. Este consiste, pues, en simple y sencillamente poner en gran medida eh, el hecho de cómo se comportan dos partículas actuadas en un campo central. Entonces, quiero desmenuzar todos los procesos, todas las definiciones. eh, ¿Para qué? Bueno, pues para justamente poder llegar a un entendimiento mayor de esto. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, ¿qué es el campo central? ¿Qué es un campo central? Entonces, esa es como que la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de los dos cuerpos es, o bueno, primero voy a empezar denominándolo, ¿no? Entonces, el- vamos a ponerlo así, problema de los dos cuerpos en un campo central. Primeramente, tenemos que empezar a platicar sobre qué es un campo central. Entonces, empecemos con ello, ¿no? ¿Qué es un campo central? Entonces, el hecho ¿qué es un campo central? Bueno, un campo, pues bueno, sabemos que va a ser aquel, luego escuchamos campo y suena como que va a generar una fuerza, ¿no? Pues sí, es mecánica, ¿no? Entonces, un campo central es un campo escalar que genera fuerzas conservativas que solo dependen de la posición entre las partículas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros, es decir, un campo central es aquel que B es B de R. Simple y sencillamente, nada más depende dónde, quién es R, vamos a definirlo. Si nosotros tenemos nuestro origen y tenemos aquí a la partícula 1 y aquí a la partícula 2 y este es su vector posición R1 y este es su vector posición R2, entonces de aquí a acá, digamos que esto es R, ¿no? Que es R1 menos R2. O, bueno, nosotros vamos a tomar la convención de que sea R2 menos R1. Este es R, ¿no? Entonces, es decir, justamente el campo central es aquel que solo depende entre la distancia entre dos partículas. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, primero que nada hay que preguntarnos, ¿no? Oye, ¿realmente nuestro campo es un campo central? Entonces, si yo te doy el campo G, M1, M2 entre R, ¿este es un campo central? Es una excelente pregunta, ¿no? Ponle pausa y piénsale. Bueno, espero ya lo hayas quitado o hayas dicho, pues que sí, ¿no? Claramente B es BDR, ¿no? Sin pedos. A ver, si yo te pongo, por ejemplo, que sea B igual a un medio de K R cuadrada, ¿es un campo central? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque depende de R, ¿no? Esto es una R. Bueno, pues muy fácil, ¿no? 3. Si yo te pongo B que sea K entre R a la N, ¿es un campo central? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque depende de R. Ahora, si yo te pongo el siguiente campo, que es D punto R entre R al cubo, que es la energía de interacción entre un campo eléctrico y un dipolo. Entonces, este es un campo central. Bueno, pues es muy importante que tú sepas que, por ejemplo, o sea,
Dirás, pues sí, aparece R, ¿no? Pero no es suficiente. Nota que si tú te acuerdas del electromagnetismo, pues el dipolo puede estar aquí, este es menos Q, este es Q y este es el vector D. Y puede que el campo eléctrico esté así, ¿no? Entonces hace un ángulo teta, ¿no? Entonces esto al final, ¿quién es? Pues esto es dr coseno de teta entre R al cubo y hasta puedes cancelar uno, ¿no? Entonces esto es de d coseno de teta entre r cuadrada. Entonces esta no es un campo central. ¿Por qué? Pues porque este es un campo que depende de r y de teta, dos parámetros. Entonces, los campos centrales solo dependen de la distancia entre las dos partículas y este no. Entonces, bueno, vamos a ver entonces justamente el problema de los dos cuerpos, ¿no? Entonces vamos a empezar a plantearlo. Entonces, problema de los dos cuerpos. Entonces, supongamos dos partículas sometidas a un campo central. Es decir, tenemos un potencial que depende de R, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Claramente, pues se va a generar una fuerza. Bueno, hasta aquí puedo poner a la partícula uno y aquí puedo poner a la partícula 2 y claramente aquí hay un potencial, están sometidas. Pero ¿qué pasa? Bueno, esta distancia es R, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues claramente, si tú tomas el gradiente, pues la fuerza va a ser en dirección de R, ¿no? Este, de hecho, entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí vamos a tener una fuerza F12, más bien sería la fuerza 2,1, porque es la fuerza generada por la partícula 2 en la partícula uno, y aquí un F12, ¿no? Entonces, caray. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, nosotros tenemos que pues entonces las partículas solo van a tener van a sentir una fuerza alrededor en la línea de acción entre ellas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues luego, por tercera ley de Newton, pues nosotros vamos a tener que justamente, pues F21, pues va a ser igual a F12, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque son las dos interacciones, ¿no? O sea, entonces, eh, más bien aquí hay un signo menos, ¿no? Lo voy a poner bien. Entonces, la interacción que siente esta por respecto a esto es la misma que esta genera por respecto a esta, ¿no? O sea, las dos tienen este equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, tomemos R definido como el módulo de R2 menos R1. Y notemos que el sistema tiene 6 grados de libertad. ¿Por qué tiene 6? Piénsale. Bueno, pues porque nos encontramos en un sistema cartesiano, ¿no? Y entonces cada partícula pues se puede mover en 3 dimensiones y son dos, entonces son 6 grados de libertad hasta el momento. ¿Por qué? Pues porque no hay posiciones, ¿no? Nota no, aquí que nosotros no hay una situación donde, por ejemplo, nos diga que hay una cuerda inextensible que las conecta o que están en contacto con otra superficie, para nada, solo son dos partículas en el vacío, ¿no? Este, pues entonces no hay constricciones. Entonces, en primera instancia, pues simple y sencillamente nosotros tenemos pues esta problemática de que son 6 grados de libertad. Y pues imagínate, entonces las ecuaciones de Lagrange o por Newton pues serían pues seis ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, una para cada grado de libertad y pues ver, eso como que nos da miedo, ¿no? Sigue siendo soluble, pero como que ya le pensamos. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿no? Esa es como la cuestión. ¿Cómo reducir los grados de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo reducirlos? Entonces, primero que nada, para que el sistema esté determinado, o sea, nosotros lo que vamos a hacer va a ser
reducir los grados de libertad a 1, ¿ok? Vamos a utilizar vamos a reducir los 6 grados de libertad a solo uno, que pues es el que nos interesa, el R, ¿no? Y entonces, o sea, el movimiento radial de uno con respecto al otro, o el movimiento angular más bien, ¿no? Que es el que mide la órbita. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues justamente es muy importante que sepamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a reducir 3 grados de libertad con justamente la conservación del momento lineal, 1 grado de libertad con la conservación del momento angular y 1 grado de libertad con la energía. Vamos a ver que estas 5 imposiciones geométricas, vamos a intentar hacer las imposiciones geométricas, es decir, que las conservaciones ligan a los grados de libertad. Entonces, si nosotros tomamos estas imposiciones, pues entonces automáticamente nosotros vamos a reducir 5 y solo quedaría 1, que es el que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues bueno, ¿cómo lo reducimos? Pues utilizando las conservaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, primero que nada, estudiemos el sistema centro de masa. Entonces, ¿qué pasa en el sistema centro de masa? Pues bueno, nosotros definimos nuestro sistema centro de masa como el M1, R1 más M2, R2, entre M1 más M2, o simple y sencillamente M1, R1 más M2, R2, entre M grandota, que M sería M1 más R2, y vamos a definir el vector posición entre partículas como R2 menos R1. Oh, shit. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer primero, pues va a ser trabajar con el formalismo de Lagrange, ¿no? Y aquí viene tu primer tarea, ¿no? Entonces, la energía cinética del sistema se puede escribir como T, que es un medio de M1, R1 punto al cuadrado, más un medio de M2, R2 punto al cuadrado. Entonces, sin ningún problema, pues esto así se puede escribir, ¿no? O sea, la energía cinética de las dos partículas en el sistema original, pues no tiene falla. Pero en el sistema centro de masa, sabemos que puede ser la energía cinética del centro de masa más, y vamos a poner aquí algo muy interesante que va a ser justamente la energía relativa medida desde el centro de masa. Entonces, va a ser muy importante. Entonces, vamos a ponerle donde M grandota, pues ya lo habíamos definido, que era la M1 más M2. Y vamos a definir mu como M1, M2 entre M1 más M2. Y se llama la masa reducida, ¿no? La masa reducida va a servir, pues ya lo había explicado anteriormente, la masa reducida tiene la función de reducir los problemas de dos partículas a de solo una de masa mu. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Reducir justamente nuestro problema, el problema de dos partículas, digo, de una partícula, ¿no? Que orbita alrededor de otra. Eso es lo que vamos a querer nosotros. Entonces, bueno, tu primer tarea es pasar de aquí para acá. ¿Sí? Es decir, probarme que efectivamente puedes llegar de este sistema a otro, ¿no? De este a este. ¿Cuál es el secreto? Que así directamente está muy cabrón. Entonces, yo lo que te recomiendo es que primero hagas así al revés, hagas las sustituciones de estos dos güeyes quiénes son y llegues a esto y veas cuáles son los pasos, ¿no? Es decir, pues al final esta va a ser una transformación lineal, va a ser una transformación lineal biyectiva o va a ser un isomorfismo, es decir, un cambio de sistema de referencia es un isomorfismo, entonces pues va a ser invertible. Entonces mejor te recomiendo que pases del sistema centro de masa al sistema normal para que veas cuáles son los pasos que más o menos se hicieron y que veas que efectivamente así se escribe en el sistema centro de masa, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros situamos en este sistema, o sea, cambiando
al sistema centro de masa, como nuestro sistema ahora donde vamos a trabajar, entonces la lagrangiana del sistema tiene la forma, vamos a ver lo siguiente, la lagrangiana es igual a m medios r punto cuadrada más un medio de mu r punto cuadrada menos b de r, el potencial, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de la lagrangiana con verla? ¿Qué puedes estudiar de ella? Bueno, lo que me puedes decir de esto es que notemos que la lagrangiana no depende de la coordenada del centro de masa, no depende del vector posición del centro de masa, ¿estás de acuerdo? O sea, no depende de R, o sea, o del módulo de este, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere decir que esto? Que el momento en el momento del centro de masa es constante, ¿sí? O dicho de otra manera, esto implica que R punto es constante, ¿sí? Entonces, caray, ¿por qué el centro de masa se mueve con velocidad constante? ¿Qué significa eso? Bueno, si tú te acuerdas de toda la teoría de cuerpo rígido, acuérdate que había una clasificación, o sea, de fuerzas, ¿no? O sea, acuérdate que, bueno, la segunda ley de Newton para el cuerpo rígido, ¿cuál era? Para el centro de masa. Por favor, ponle pausa y búscala, ¿no? Entonces, una de las partes importantes, pues es que primeramente, justamente el sistema centro de masa, pues hay dos clasificaciones a las cuales puede estar sometido en cuestión a fuerzas, ¿no? Fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿para qué tipo de fuerzas funcionaba? Pues para fuerzas externas, ¿no? Entonces, las fuerzas internas, pues no estaban contadas, ¿no? O sea, se cancelaban entre ellas, ¿no? Por tercera ley de Newton, o sea, esas no afectaban el centro de masa. Entonces, nota tú que, pues, otra forma de verlo es que al solo actuar fuerzas internas en el sistema centro de masa, entonces, pues el centro de masa no tiene ninguna fuerza externa. Entonces, la segunda ley de Newton para el centro de masa, pues es que es mr dos puntos igual con cero. Entonces, el centro de masa se mueve a velocidad constante. ¿Y esto qué significa? Pues que nosotros podemos ya dar un sistema de la siguiente manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que justamente el centro de masa, pues ya lo vamos a poder especificar con unas condiciones iniciales, ¿no? Es decir, vamos a reducir 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque también vamos a suponer que M2 es mucho mayor que M1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la masa reducida va a ser aproximadamente ¿quién? Si tomamos esta suposición, ¿quién es la masa reducida? Por favor, ponle pausa y hazlo. Entonces, espero y el sistema centro de masa, bueno, te hayas dado cuenta que al final se reduce a M1, a M1. Entonces, de aquí, pues podemos determinar el centro de masa y con esta suposición, ¿qué pasa? Nuestras dos partículas, pues el centro, va a haber una que es supermasiva y el centro de masa se va a encontrar aquí, nuestro origen. Entonces, ¿qué queda? Pues esta partícula es como si estuviera en el origen. ¿Y qué nos queda? Pues nada más esta partícula, ¿sí? Entonces, nota tú que como ya sabemos cómo se mueve este centro de masa y siempre esta va a estar ligada a esta distancia R, y pues bueno, esta es parte del sistema centro de masa, o sea, se mueven con la velocidad del centro de masa. Nota tú, o sea, esta se mueve con la misma velocidad de rotación del centro de masa, digo, la velocidad de traslación, pero no de rotación, es decir, puede rotar.
pero al final ya traslacionalmente, ya las dos partículas, gracias al sistema centro de masa, quedaron determinadas traslacionalmente. Entonces, de los 6 grados de libertad, ya redujimos ¿cuántos? 3, ¿sí? Entonces, nota tú que además, como justamente, como nosotros tenemos nuestra lagrangiana y nuestra lagrangiana era m medios r punto cuadrada más un medio de mu r punto cuadrada menos b de r. Nota, como este término es constante, entonces, ¿qué le hacemos a las constantes en la lagrangiana? A chiflar, ¿no? Entonces, nuestra lagrangiana, ¿quién va a ser? Un medio de mu r punto cuadrado menos b de r. Es lo que te decía. Ya solamente dejamos en términos de la distancia, ¿no? Del centro de masa a la partícula. Y el potencial, es decir, redujimos ya 3 grados de libertad porque traslacionalmente ya quedaron determinados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues viene tu tarea. Demostrar cómo la conservación del momento angular reduce otro grado de libertad al pasar ahora, al pasar el sistema a coordenadas polares. Entonces, esto ya, hasta el momento, ya tenemos que el sistema tiene 3 grados de libertad. ¿Por qué? Pues porque lo redujimos a una partícula orbitando otra o girando alrededor de otra, ¿no? Alrededor de un origen. Entonces, pues esta tiene 3 grados de libertad, ¿no? Hay que reducir esos. Uno, mediante esta tarea. El siguiente lo vamos a ver con la energía. Y luego, pues ya nada más nos queda resolver esta ecuación. Entonces, por favor, es muy importante que este, lo hagas, ¿no? Es muy importante, o sea, que tú de antemano inténtalo, no leas nada, o sea, intenta decir, a ver, ¿qué es el momento angular? ¿Por qué? ¿Cómo puedo ver la conservación? ¿Qué implica esto? Y entonces, ponerte pilas, ¿no? Entonces, pon la Lagrangiana en polares y ve cómo se reduce un grado de libertad, ¿no? Bueno, sería todo por hoy entonces, Así se empieza el problema de los dos cuerpos, nos falta ver aún conceptos, voy a ir desmenuzándolos y pues vamos a ir reduciendo los grados de libertad poco a poco. Cambio y fuera.